a este nivel, miren acá, está formando la capa o parte de la capa anterior de esta vaina. ¿Sí? Entonces fíjense, en la porción torácica, la vaina, fíjense, hacia adelante está formado por la aponeurosis del oblicuo externo y del músculo pectoral mayor. Hacia atrás los espacios intercondrales, porque aquí estarían los cartílagos costales. A este nivel, entre el reborde costal de un lado y del otro, hacia adelante, el que forma la vaina, ¿sí? Es así, el músculo es así es el músculo. Entonces tiene así una hoja que viene por delante y hojas que vienen por detrás. A eso se refiere cuando dice capa anterior. La capa anterior a este nivel corresponde a la aponeurosis del oblicuo externo y atrás al transverso. Esto es más bien así para memorizar. Pero aquí fíjense, en la porción abdominal, ven esto, la porción abdominal y en la porción inferior, esto es donde se le presta más atención. En la porción abdominal y en la porción inferior. Se dice así, se divide a esta porción aquí en dos partes, ¿sí? En una porción abdominal y en una porción inferior. En lo cual sería así, sería como los 2 tercios superiores y el tercio inferior, ¿sí? Muchos utilizan el ombligo como límite, pero no es tan preciso, no es el ombligo. Vamos a ver en imágenes que no es el ombligo, ¿sí? Entonces, así, 2 tercios superiores y en el tercio inferior. Mira aquí, este es un corte transversal a nivel de los 2 tercios superiores, o sea, más o menos aquí en los 2 tercios superiores, y un corte a nivel del tercio inferior, ¿sí? Entonces la aponeurosis de los músculos anchos se comportan de manera diferente, ¿sí? Y en el corte transversal da para ver en el corte superior y en el corte inferior. Vuelvo a repetir, esto es anterior y esto es posterior. En este corte aquí, esto es anterior y esto es posterior. Miren aquí arriba, el oblicuo externo, bien aquí, ya a este nivel su aponeurosis va a pasar por delante. Va a ayudar a formar la capa anterior, ¿sí? Entonces viene aquí la aponeurosis del oblicuo externo, se inserta en la línea alba, ¿sí? ¿Qué hace el oblicuo interno? Miren lo que hace el oblicuo interno. ¿Qué está haciendo? Se desdobla en 2 hojas, ¿sí? Miren cómo se desdobla en 2 hojas y le abraza al recto. O sea que va a pasar por delante y por detrás, ¿sí? ¿Y qué hace el transverso que está aquí? Él no tiene opción, no puede pasar por delante si este está por delante. Entonces, ¿qué hace el transverso? Él pasa por detrás, ¿sí? Y de ahí viene toda a la línea alba. Por detrás del transverso está la fascia transversal, ¿ok? Y después la grasa y el peritoneo. En fin, si yo miro aquí en un corte inferior, miren lo que ocurre aquí. El oblicuo externo pasa por delante, al igual que aquí. Ahora, el oblicuo interno, que aquí se desdoblaba en 2 hojas, aquí ya no se desdobla en 2 hojas, ¿sí? El oblicuo interno está pasando por delante, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa con el transverso que pasaba atrás? Aquí también está pasando por delante, ¿sí? Entonces, lo único que yo tengo aquí, en esta porción atrás, en la porción inferior, es la fascia transversal y después ya el peritoneo, con su grasa, ¿verdad? Entonces, aquí atrás, las aponeurosis, fíjense, del oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, todas van a pasar por delante. Y atrás solamente ya va a pasar la fascia transversal. Sin embargo, aquí pasa el oblicuo externo hacia adelante, el oblicuo externo y la división anterior del oblicuo interno. Y atrás va a pasar ¿qué cosa? Va a pasar la hoja posterior del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso, ¿sí? Entonces en este corte da para entender. Ahora, aquí, miren lo que pasó aquí. Aquí, este va a ser el músculo recto, ¿sí? Vamos a hacer así, aquí, ¿ven? Entonces, ¿qué ocurre aquí en la parte inferior? ¿Qué pasa aquí? El oblicuo externo va a pasar ¿por dónde? Por delante, oblicuo externo. El oblicuo interno también por delante. Y el transverso también por delante. ¿Entienden?
¿Qué es lo único que está por detrás aquí? Essa transversal. La fase transversal, ¿sí? Ahora, aquí arriba, el oblicuo externo viene por delante, así, ¿sí? El oblicuo interno, ¿qué hace? El oblicuo interno Se divide. se divide en dos hojas, ¿sí? Y el transverso que hace también va a pasar por detrás, ¿sí? Entonces lo que yo tengo aquí es ¿qué cosa? La hoja posterior del oblicuo interno y el transverso. Y aparte la fase transversal. Entonces da para ver una transición aquí, ¿sí? Aquí lo que estaba así, fíjense, aquí estaba el músculo recto así. Pero ¿qué hicieron ellos? Sacaron para ver cómo es que estaría ya atrás. Y entonces aquí en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior, así como estamos viendo aquí, ¿sí? Solamente está pasando la fascia transversal, ¿sí? Entonces si uno mira esta transición en donde están pasando por detrás y donde no están pasando, a eso se le llama de línea arcuata o arco de Douglas, ¿sí? Miren cómo en este esquema se veía. Esta es una vista posterior. Entonces, miramos aquí. Miren cómo el oblicuo externo, no importa si es en la porción superior o en la porción inferior, el oblicuo externo siempre pasa por delante. ¿Sí o no? En este corte, miren aquí, el oblicuo externo está pasando por delante, ¿sí? Y aquí el oblicuo externo también está pasando por delante. Ahora, vamos con el oblicuo interno. En la parte superior, ¿qué pasa con el oblicuo interno? Divide. Se desdobla, muy bien, se divide en dos hojas. Una va a pasar por delante y otra va a pasar por detrás, ¿sí? Pero en la parte inferior, ¿qué hace? Aquí no, aquí directamente pasa por delante. ¿Y qué pasa con el transverso? ¿Qué pasa con el transverso? Aquí en la parte superior pasa por detrás, pero en la parte inferior pasa por delante. Y entonces si miramos desde atrás, se ve esto que está aquí, ¿sí? La transición en donde en la parte superior la vaina tiene una capa anterior y posterior, ¿sí? Bien desarrollada, pero en la parte inferior no tiene la capa posterior, solamente la capa anterior, ¿sí? Atrás solamente está nuestra fascia transversal. Y entonces a esa transición se le llama de arco de Douglas, ¿sí? Ahora, del borde lateral de este arco de Douglas, ¿sí? Del borde lateral de este arco de Douglas, les voy a mostrar aquí. Aquí está el arco de Douglas, ¿ven? Esta es una vista posterior. Del borde lateral del arco de Douglas se desprende aquí un ligamento, ¿sí? Todavía no les mencioné ese ligamento, que también refuerza la fascia posterior, la fascia transversal. Ese ligamento se llama ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach, ¿sí? Así como el triángulo que estaba aquí, que era el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Entonces aquí estaría ese ligamento interfoveolar o ligamento de Hesselbach, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué yo tengo dentro de la vaina? ¿Qué yo voy a tener dentro de la vaina? Voy a tener al músculo recto anterior del abdomen, ¿sí? Le voy a tener al músculo piramidal cuando existe, porque es inconstante, ¿sí? Y le voy a tener a los vasos epigástricos, ¿sí? Superiores y vasos epigástricos inferiores, ¿sí? En la memoria de ustedes así, les va a mostrar así el profesor a ustedes, aquí va a estar el recto así, ¿sí? Entonces le dice hacia, este es el músculo recto, o en un examen práctico, ¿sí? Este es el músculo recto, ¿sí? Y entonces él, si no les muestra, ustedes tienen que saber que si él se para aquí, ¿qué tiene que estar ahí? Ahí tienen que estar los vasos epigástricos inferiores, están por detrás, ¿sí? Ellos están dentro de nuestra vaina, ¿sí? Muy bien. Ahora, esta es la línea alba, para que sepan también aquí, le habíamos mencionado, si la línea alba es una estructura fibrosa, ¿sí? Que va aquí desde nuestra apófisis xifoides hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? Esa estructura fibrosa, ¿sí? Es gruesa porque ahí se van a ir a insertar la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, ¿sí? O sea, eso se le llama de línea alba, ¿sí? Muy bien. Y aquí ya habíamos visto la fase transversal que formaba la pared posterior del conducto, ¿sí? Ya vimos algunos refuerzos, ¿sí? Yo les decía, ¿qué refuerzo vimos?
ligamento de Henle habíamos visto, porque estaba formando parte de la zona de refuerzo. Y yo le había mostrado de dónde viene el ligamento de Henle. ¿De dónde viene? Del recto. ¿Sí? Aquí dice qué cosa, aponeurosis del transverso. Para nosotros va a ser recto. ¿Ok? El ligamento interfoveolar de Hesselbach es una continuación aquí del arco de Douglas. Y fíjense aquí, a este nivel, la fascia transversal, por detrás del ligamento inguinal, ¿sí?, forma una estructura fibrosa, ¿sí?, que se llama tracto iliopúbico o cintilla iliopubiana de Thomson. Algo que todavía no mencionamos aquí. Entonces este es mi ligamento inguinal, ¿sí?, por detrás. Entonces la fascia transversal forma un engrosamiento que se llama tracto iliopúbico o cintilla iliopubiana de Thomson. Es un pequeño refuerzo que estaría ahí, ¿sí? Muy bien, el conducto inguinal ya vimos todo, ¿sí? Ya sabemos que tiene un anillo inguinal profundo, un anillo inguinal superficial, ¿sí? Ahora, ya vimos las paredes, ¿sí? La pared que nosotros vimos, a diferencia de lo que está aquí, ¿dónde está la diferencia? Anteriores oblicuo externo, sin duda, ¿sí? Superiores oblicuo interno y transverso, que juntos forman el tendón conjunto, a veces, ¿verdad? Inferior es donde hay una diferencia. Nosotros solamente dijimos ligamento inguinal. Aquí le mete al interno y al transverso. Y así como nosotros vimos en ese de estrategia MED, ¿sí?, ahí decía qué cosa, inferior solamente decía ligamento inguinal, ¿sí? Muy bien, y la pared posterior corresponde a quién? A la fascia transversal, que tiene tres zonas diferentes, ¿sí? El anillo inguinal profundo, que está en la parte lateral, la zona débil, donde estaba el triángulo de Hesselbach, ¿sí?, y la zona de refuerzo, que está reforzada por el ligamento de Henle, ¿sí?, por el ligamento de Colles, que es un reflejo de nuestro ligamento inguinal, y por el mismo tendón conjunto, ¿sí? Entonces ahí nuestro anillo inguinal superficial entre el pilar medial, el pilar lateral y las fibras interplurales o arciformes de Nicaise, ¿sí? Por ahí es donde pasa el dedo para poder explorar el conducto, ¿sí? Y ahí está el anillo inguinal profundo. Miren cómo el ligamento interfoveolar o de Hesselbach bordea esto, y junto con el tendón conjunto delimitan el anillo inguinal profundo, ¿sí? Aquí el triángulo de Hesselbach, que era la zona débil, ya vimos, por ahí ocurrían las hernias inguinales directas, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando ahora por ahí en nosotros? ¿Sí? Porque el testículo atravesó por ahí, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hay en nosotros? El testículo ya no está en ese conducto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? En el hombre es el cordón espermático. Y aquí, fíjense, el cordón espermático no es todavía un tema que yo diga que ustedes tengan que saber quiénes forman parte del cordón espermático. Porque, fíjense, pasan muchas cosas al testículo o salen cosas del testículo que ustedes todavía no van a saber, porque todavía no estudiamos genital masculino, ¿sí? Entonces, ustedes no van a saber que existe una arteria que se llama arteria testicular, arteria cremastérica, arteria deferencial, conducto deferente, ¿sí? Nervios que van a los genitales, dos plexos venosos, ¿sí? Son cosas que todavía, así, de nada sirve que yo les diga eso si ustedes todavía no vieron genital, ¿sí? Pero para que entiendan, el cordón espermático es un conjunto de estructuras que llegan o salen del testículo, ¿sí? Muy bien, y en la mujer, ¿sí?, es un ligamento principalmente que se llama ligamento redondo del útero, ¿sí? El ligamento redondo del útero es lo mismo, fíjense, atraviesa por el anillo inguinal profundo, sale aquí, va por el conducto inguinal y miren lo que hace el ligamento redondo del útero, sale aquí el ligamento redondo del útero por el anillo inguinal superficial, ¿sí? Cuando sale aquí el ligamento redondo, a este nivel estaría el monte del pubis, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Ese ligamento se inserta en el monte del pubis, se inserta sobre los labios mayores, ¿sí?, y sobre la fascia del músculo pectíneo que estaría a ese nivel, ¿sí?
Y ese ligamento redondo hace que el útero esté en una posición que nosotros llamamos de anteversoflexión, ¿sí? Y ese ligamento tan importante que tiene hasta vasos sanguíneos, ¿sí? Los vasos, la arteria del ligamento redondo le está acompañando, ¿sí? También existe un ligamento, un vestigio embrionario que es el ligamento de Null, ¿sí? Y las ramas genitales de algunos nervios, ¿sí? Del ilio hipogástrico, ilio inguinal y del génito femoral. Entonces todo eso están atravesando también dentro de lo que va a ser el conducto inguinal en la mujer, ¿sí? Muy bien, aquí nuestra arcada femoral, esto ya vimos todo, ¿sí? Vimos los límites, sería eso, ¿sí? Vamos a hacer un recreo y todo bien. O sea, si es que su ojo tenía proyectil, era yo.